Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a esta segunda reflexión en cuanto a la serie titulada Remozar. Remozar significa renovar. El día de hoy, bueno, mejor dicho, en la anterior reflexión, en anteriores videos, hemos hablado sobre el Kairos, el Cronos, más bien el Evo, y cómo se llevó a cabo esta creación de ángeles, el proceso de darles a conocer el plan divino de la creación del hombre y todo por lo que se iba a pasar, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hablar sobre la creación del hombre en sus 4 elementos, la caída, que nos refiere mucho el libro del Génesis, capítulo 3, el significado de la desnudez y por qué ya no vieron a Dios. Si antes lo miraban con tanta facilidad y con tanta frecuencia. ¿Qué pasó? Vamos a entrar en materia. Bueno, como punto número 1 es la creación del hombre en sus 4 elementos. Pero primero, el cronos, es decir, en el principio, cuando no existía nada aquí en el espacio, tiempo y materia, Dios nuevamente vuelve a pronunciar como en el Kairos, como allá en el espacio espiritual de Dios, volvió a pronunciar el hágase, dando así la existencia de la materia y como acto, vamos a ver, inmediato, el tiempo, el espacio y todos sus elementos con todas sus formas, con sus leyes intrínsecas. Da vida a los primeros seres vivientes, que son los animales de toda especie, tamaño, tanto dentro como fuera del océano, o a la inversa, tanto de tierra como en el océano. El sexto día corona su creación con con la creación del hombre. Génesis 2, del 6 y 7. Pero un manantial brotaba de la tierra y regaba la superficie del suelo, ¿sí? Entonces, en este proceso de la creación, pues viene el hombre, ¿no? Hombre y mujer, para hacer una comunidad, ¿sí? No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda. En hebreo, ayuda adecuada, el texto bíblico dice, voy a hacerle una ayuda adecuada. La palabra en hebreo, kenegdo, significa adecuada, con quien se identifique, con quien embone. Es decir, es el otro yo, es mi reflejo, tanto de hombre varón para con la mujer, como de la mujer para el hombre. Y no puede haber más de 4 elementos en la creación. Así que el varón no puede llegar a la plenitud sin ella y a la inversa. Y puedo decir, porque tanto divorcio hoy en la actualidad, los números cada vez o cada año, pues aumentan y aumentan. Precisamente porque no están embonando por los conflictos familiares, por los conflictos internos emocionales, psicológicos, plasmados hacia el exterior en comportamiento. Así que el yo, hay otro yo, que es la otra persona, ¿sí? Así que hay 4 elementos por los que está compuesto el hombre. Hombre y mujer, me refiero al hombre y la mujer. Y no puede haber más, ni no puede haber menos, que es fuego, aire, aire, agua y barro. El espíritu es el fuego de aire. El hombre, la materia, es de agua y de barro. La creación de Adán, cuando lo crea, el texto nos dice pues que hizo una mezcla de barro con agua y formó ahora sí al monito, vamos a decirlo así. Todavía no tenía vida el monito de barro, pero le sopla vida
en fuego y aire, es decir, en calor y aire para la respiración. Y puesto que la forma del hombre es agua y barro, a causa del fuego del soplo vital de Dios, el barro se convierte en carne, el aire en oxígeno, el agua que se había mezclado con el barro en sangre. Sí, eso era una metáfora muy, muy elocuente, muy, ¿cómo decir? Muy imaginaria, pero así es como nos empieza a narrar, así es como podemos entender este proceso de la creación del hombre, bajo sus 4 elementos. Y no puede haber otro más, ni puede haber otro menos. Quita al hombre el agua, la sangre, morimos. Quítanos el oxígeno, morimos. Quítanos el calor, morimos. Quítanos la materia, morimos. Tenemos una combinación de los 4 elementos. En cuanto a la caída, puedes leer el libro del Génesis. El plan de Dios fue transformado, mas no eliminado. Es decir, fue un acto de la voluntad de Adán y de Eva separarse de Dios. Ellos por decisión propia se alejan de la luz. Que la serpiente, que el maligno, que el diablo, que Satanás, que Lucifer, etcétera, etcétera, le engañó. A final de cuentas, a final de todo las bonitas palabras que le haya dicho la serpiente, como nos narra el texto bíblico, y en sí no es una serpiente como tal, es la figuración del poder del mal en una serpiente. Pero hay un diálogo con la mujer, obviamente. Y este diálogo, pues no solamente las palabras bonitas, agradables, sino también hay un acto de la voluntad, es decir, yo deseo, yo quiero, yo decido. Y así es como Adán y Eva decidieron. Esto es una comparación en cuanto, por ejemplo, yo le regalo a usted chocolates, o le invito a una fiesta, o le invito a cualquier otra cosa. Usted decide si acepta mis chocolates o no acepta los chocolates. Si se los come o los tira. El ofrecimiento está. Usted decide qué es lo que quiere hacer con ello. Así que San Bernardo, quien cuando habla de Eva, no le atribuye la culpabilidad total ahora sí, de la culpa primera. Dice que pecó por ignorancia, en tanto que Adán por debilidad, porque prefirió cumplir los deseos de su esposa antes que del Creador. Así que el movimiento de la voluntad, como vengo diciendo, obviamente se lo hace ser bonito, pero por ejemplo, si yo le regalo chocolate, si usted es diabética o diabético, usted va a decir, ay, qué sabrosos, pero no puedo. O quizás no los acepte y se los regale a alguien más, o los tire a la basura. Sin embargo, es decisión de usted, o ha sido decisión de usted, que pese a ser diabético se come toda la caja de chocolates. Entonces, ciertamente, se engañó a Eva la serpiente, el poder del mal, ciertamente, mas no la empujó, mas no la obligó. La mujer tampoco obligó al hombre a comer del fruto, pero en todo caso, ofreciéndote o no, no lo ofreció de forma violenta. Aquí está, esta es la forma. Parece que vamos a ser diferentes. ¿Sí? Ellos decidieron. Así que tampoco por el poder de ella, sino por voluntad que prefería obedecer su voz antes que la voz divina. Serán como dioses,
mas no les dijo que serán Dios. Esa es la diferencia. Serán como dioses. Sí, tendrán mucho conocimiento, pero no serán Dios. No podrán ser Dios. Ella peca por debilidad, por ignorancia. Él por debilidad. Él porque amaba en exceso a ella. Entonces, por esto, porque desobedeciste la voz de tu mujer antes, o preferiste tu voz, su voz de ella, perdón, antes que la mía, maldita sea la tierra, en ese acto tuyo, nos lo va diciendo el Génesis 17. Entonces, al final de cuentas, ¿en qué consiste el pecado? En no creer que Dios tiene un plan mejor que el nuestro y mucho mejor que el de Lucifer. Creerse mejor, creerse mejor que los demás. El hombre creerse mejor que el mismo creador. El hombre, es decir, Adán y Eva, decidieron tomar sus propios caminos por propia voluntad, por propia decisión. La manzana en el árbol no es una manzana física, ¿sí? Representa algo apetecible, algo bueno que no lo es. Por ejemplo, cuando vamos conduciendo en la carretera y a cierta distancia, parecieran que hay agua, y es bueno el agua. Pero cuando llegamos ahí donde vimos esa apariencia de agua, está seco, porque fue el reflejo, obviamente, del concreto y todos los químicos que lleva. Entonces, la manzana representa algo apetecible, algo bueno que no lo es. La apariencia solamente. Entonces, cuando aparece que tiene miedo, que aparece aparentemente nos narra que todas las tardes caminaban juntos a Adán y Eva con Dios. Ciertamente es vamos a decir así, es el acompañamiento de Dios. No es que físicamente Dios caminaba. Ahora sí, junto a la playa iban los tres juntos caminando. ¿Sí? Es una expresión de la unión entre Dios y la criatura. Pero al desobedecer, ellos se ven descubiertos y él dice, tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Qué significa esto de desnudo? Y de esconderse también. Es porque ya no te percibo. Solo sabemos que estás allí, pero ya no veo tu luz. No te veo a ti. Ni veo tu reflejo porque está a oscuras. Esto es la desnudez. Buscaron manera de tapar el acto de desobediencia, pero fue en vano. Esto es así. Cuando usted entra a un cuarto, a una bodega, qué sé yo, sabe que un producto vamos a decir que los zapatos están en X lugar, pero para llegar ahí hay varios obstáculos. Si hay luz suficiente, pues va a haber para que usted camine y evada los obstáculos. Si hay oscuridad, no va a poder ver. Va avanzando, pero no sabe con qué se está tropezando. ¿Sí? Esa es la oscuridad. Eso es esconderse y quedarse desnudo. No poder ver la luz, las cosas con claridad, con la luz, sea el del día o sea eléctrica, o sea fuego. Por eso es que Adán y Eva no podían ya ver a Dios, porque ya en sí no podían ver esa claridad, esa luz. Y vamos a suponer que está en medio de la luz. Usted se despierta ya en la mañana cuando despertamos y vamos a trabajar y prendemos rápidamente la luz, que es lo que hace el ojo, automáticamente. Lo cerramos o nos tapamos para no sentir la fuerza de la luz. Pero ya no la podemos ver con toda la claridad. Después, con unos minutos, claro, la podemos ver.
¿sí? Entonces, esconderse y desnudo. Ya no puedo ver, ¿sí? Entonces dice el texto que Dios creó al hombre, lo cubrió con vestidura celestial, de manera que brillara con claridad. Entonces, pero el poder del mal, observando a la mujer, conoció que habría de ser la madre de un ilustre linaje, por la misma malignidad por la que se había apartado de Dios, actuó para vencerlo en esta obra, atrayendo así la obra de Dios, que es el hombre. Entonces, cuando ambos, Adán y Eva, consienten a la serpiente y le dirigen su mirada, se extendió su vista, porque ya no veían lo celestial, ya no veían la luz con claridad. Y cuando oyó a la serpiente, se cerró su oído con oído los cielos al probar la manzana. Al tomar una decisión y actuar conforme a su voluntad, se oscureció el resplandor que lucía dentro de ella y dentro de él. Cuando estamos enamorados, vemos la luz de ella o de él. Cuando estamos peleados y enojados, ya no vemos esa luz, vemos la oscuridad de la otra persona. No dejaron de existir, no dejaron de ser. Al Dios esclarecerle el estado en que se encontraban, hizo que el hombre y la mujer vistieran túnicas. ¿Qué significa esto? O los vistió. Que pese a lo que ha ocurrido y a las decisiones que han tomado, nada ha cambiado, porque siguen con la misma dignidad de hijos de Dios. No perdimos la voluntad, no perdimos la imagen y semejanza de Dios, no hemos perdido el libre albedrío, no hemos perdido la inteligencia, la sabiduría, no hemos perdido nada, pese a la decisión. Eso es lo que significa que Dios hizo para el hombre y para la mujer túnicas de piel y los vistió. Es decir, que pese a lo hecho, vuelvo a repetir, pese a lo ocurrido y pese a las decisiones que se han tomado, no ha cambiado nada, sigue la misma dignidad de hijos de Dios. No se perdió ni la voluntad, ni la imagen, de imagen de semejanza de Dios, no se ha perdido el libre albedrío. Este ejemplo lo tenemos muy claro con el texto bíblico que conocemos como el hijo pródigo. ¿Sí? Muchos le damos el título al hijo pródigo, pero en sí es la misericordia del Padre. ¿Sí? Que pese a lo que él quiso hacer con lo que le pertenecía, es decir, no tanto es la herencia física, material, el dinero, las riquezas que le correspondían, sino que él toma la decisión de irse. ¿Cuántas veces nuestros padres nos dijeron, no te cases con ese hombre, no te cases con esa mujer, te va a ir como en feria? ¡Pum! Porque estábamos enamorados, no mirábamos el resto de la luz, la oscuridad que había en él o en ella. Entonces, porque no pudo el demonio soportar la vista del hombre en el paraíso que él había perdido. Y conoció entonces que faltaba a su maldad proyectarse y realizarse en otra criatura. Es decir, el poder del mal necesitaba proyectarse, quería proyectarse. ¿Y quién era esa, vamos a decir, víctima? Pues directamente, obviamente, el varón, el hombre. Entonces, finalmente, consta que la mujer no ignoraba que en verdad era el diablo quien le hablaba a través de la serpiente, el poder del mal. Pero presionada por el deseo de tener poder sin trabas, porque no quería estar bajo el dominio de alguien más, en este caso del Creador, escuchó de buen agrado a quien le hablaba contra Dios y de acuerdo al deseo de su propia voluntad. Entra el poder del mal por voluntad y decisión. Así que el mal, el poder del mal, o mejor dicho, la caída está en el deseo. El acto es la consecuencia de. Yo deseo
casarme con X persona. Se lo doy el anillo, la otra persona lo recibe. Entonces hay un deseo. El anillo, la escena, el momento, la cena romántica y todos los elementos son parte exterior de mí, de lo que yo deseo. Entonces, el mal está en lo que yo deseo. Y conforme yo me voy identificando, ya tenemos el ser. Ya ese ser lo vamos construyendo conforme a mis decisiones, conforme a las decisiones que vamos tomando, equivocadas, acertadas. Eso es otro resultado, eso es otra cosa. Y cuando salgamos de este espacio material, es decir, cuando muramos, vamos a recolectar nuestra propia realidad de lo que hemos decidido. Es decir, el ser, el yo lo voy construyendo con mis decisiones y al morir empiezo a ver mi propia realidad, mi propio, de lo que yo fui decidiendo. Los espero en el siguiente video de la serie Remozar. Gracias.